Ok, continuamos entonces con los procesos de fabricación de metales. Vamos ahora al procesamiento por deformación. Se le conoce así porque se hace una deformación plástica de metales dúctiles, ¿okay?, que pueden deformarse plásticamente sin romperse. Y este proceso de deformación puede realizarse en caliente o en frío, que nos aumenta la dureza y fragilidad y resistencia del metal. El primero de estos procesos es la forja, que es un proceso de formación plástica por la aplicación de fuerza de compresión. Tenemos la forja abierta, como ven acá, donde tenemos una plataforma donde va el material y una especie de punzón que va a aplicar la fuerza para ir deformando este material y darle una forma diferente. ¿Okay? Este proceso de forja se llama forja abierta porque no tiene un molde cerrado y generalmente se utiliza, por ejemplo, para hacer ruedas de ferrocarril. En la forja abierta era lo que se utilizaba en la era medieval para hacer para hacer espadas, cuchillos, hachas, ¿okay? Y después tenemos la forja cerrada o estampado, en el que el molde ahora sí hay un molde cerrado que va a tener una forma específica y también se aplica de la misma manera que en la forja abierta una fuerza de compresión que va a moldear al metal con la forma que va a tener el molde. Acá se utiliza para hacer herramientas, por ejemplo, la forja abierta o estampado. Después tenemos el laminado, que el laminado permite reducir el espesor del material para formar láminas, ¿okay? Aplicando fuerza de compresión, utilizando rodillos que giran en sentidos opuestos. Aquí se usa se llaman trenes de rodillos, o sea, porque no va a haber solo un par de rodillos, sino muchos rodillos que van a ir reduciendo el espesor de la pieza. Generalmente aquí se usan placas grandes que permiten ir reduciendo el espesor hasta formar una lámina muy finita, que estas láminas después se utilizan para poder fabricar las paredes de reactores, por ejemplo, o poder fabricar las placas de intercambiadores de calor de placas, entre muchas otras cosas. Acá, de hecho, en la figura, como ven, tienen la fabricación de una viga en I o viga en H, según como le llama el fabricante. Y bueno, fíjense, aquí hay en este tren de rodillos, este sería un solo tren de rodillos, vamos a tener los dos rodillos que dan esta parte plana y los rodillos laterales que dan la forma de la I. Acá, en este video que está acá, es uno de los videos que ya tienen en los procesos de fabricación. Es el video para la fabricación de platillos para las baterías, el instrumento musical que se llama baterías. Los platillos se fabrican por laminación, ¿okay? De una aleación de cobre. Y bueno, tiene varias pasadas, es un proceso en caliente, como lo van a ver ahí en el video. Después tenemos la extrusión, que la extrusión es un proceso mediante el cual es forzada una preforma a circular a través de un orificio por una fuerza de compresión aplicada con un émbolo. Tenemos dos tipos, extrusión directa y extrusión indirecta o inversa. En la extrusión directa, lo que tenemos es que tenemos el tocho, ¿verdad?, que va a estar acá dentro del molde. Esto que está acá, la salida, se le llama dado, ¿okay? Esto sería un cañón realmente, no un molde como tal, sino un cañón donde se coloca el tocho o la barra metálica. Y acá en la salida sí va a haber un molde que va a ser el dado, se le llama generalmente dado. Y aquí está el punzón. Este punzón tiene que, por fuerza, empujar el material metálico a través de este orificio, a través del dado, y generar la forma. Genera formas, la extrusión tiene que generar formas que tienen sección transversal constante, como tuberías, por ejemplo, también perfiles, ¿ok? Entonces para eso se usa la extrusión. Esta sería la extrusión directa porque la dirección en la que va a salir el material extruido es la misma dirección de aplicación de la fuerza, mientras que la indirecta, que sería esta que está acá, fíjense que el punzón es este que está acá,
y él va a empujar al material contra las paredes finales del cañón y el material debe salir por el mismo, va a salir destruido por la misma zona donde está el punzón, en dirección contraria obviamente a la aplicación de la fuerza. Entonces esta es la inversa y esta es la directa. Directa. Inversa. Después tenemos el trafilado, que en este proceso la deformación volumétrica de una sección transversal de una barra se reduce al tirar el material a través de una abertura, dado o matriz. ¿Okay? Es una combinación de extrusión, pero no hay un punzón porque la fuerza se aplica directamente sobre la barra, se ala, pues se hace una tracción a través de este dado o para poderlo estirar. El trafilado se utiliza muchísimo para poder hacer cables, ¿okay? Para hacer piezas muy delgadas, de sección transversal constante también. Después tenemos el embutido, que en el caso del embutido vamos a tener una lámina que se coloca sobre la superficie de un molde hueco y esta lámina va a ser empujada. Aquí está este punzón que está acá, lo va a empujar para darle la forma del molde, ¿okay? Empuja la lámina y le da la forma del molde, ¿okay? Esto se usa mucho para hacer cartuchos, fregaderos, latas de bebidas. Las latas de bebidas se hacen así, los cascos, ¿okay? Por el embutido. Después tenemos el proceso de mecanizado, que el proceso de mecanizado lo que se hace es que se va a eliminar material mediante herramientas de corte, de abrasión, ¿okay? Para darle una forma específica al metal, ¿okay? Es un proceso que consume mucha energía por la fricción que tiene que generar para ir desgastando el metal y dándole forma. ¿Okay? Los más usuales de los procesos de mecanizado son el corte, que se hace con sierra, láser, agua, plasma, entre otras. Actualmente en la industria se está utilizando mucho el láser, también el corte por agua. Tenemos el torneado. En un torno hay una pieza que va a ir desgastando. Acá tienen un proceso de torno, ¿okay? Mientras la pieza va girando, la pieza va girando y aquí está la herramienta de corte que le va dando forma. En este caso está reduciendo el área transversal de esta pieza, como ven acá. Tenemos el taladro o broca, ¿okay? Que sería esto que ven acá, que se utiliza ya para hacer orificios, ¿verdad? Y entonces esos orificios para poder colocar pernos, tornillos, ¿ok? Y tenemos la fresa, que la fresa, como ven acá, en esta parte de acá, va a ir también haciendo cortes por desgaste en el material para hacer una abertura, cortar partes que deben estar un poco más, o sea, que deben tener otra sección, ¿ok? Entonces esos son los procesos de mecanizado, ¿ok? En la universidad estos procesos de mecanizado se pueden hacer la Escuela de Ingeniería Mecánica tiene todos los equipos para hacer este proceso de mecanizado. Si alguna vez necesitan para sus tesis, principalmente hacer una pieza, podrían ir a la Escuela de Ingeniería Mecánica y pedir ayuda allá para hacer este tipo de trabajos. Y bueno, después tenemos la soldadura, tenemos la unión, ¿ok? Porque la unión se puede hacer de dos maneras. Puede ser por elementos de sujeción, como roblones, remaches, tornillos, pernos, o por soldadura, ¿ok? Y de la soldadura hay muchos tipos de soldadura. Las más utilizadas son la oxiacetilénica, la de arco, la de láser, la de fricción, entre otras. Entonces, dependiendo del tipo, en algunos, por ejemplo en la oxiacetilénica, se requiere de dos gases, de acetileno y de oxígeno, ¿okay? Para generar una llama. Esta llama, creada por la combinación de esos dos gases, va a calentar la
zona de unión entre las dos piezas y lo va a soldar. O sea, ese calentamiento localizado va a fundir una de las piezas y va a lograr la unión entre las dos placas, las dos piezas que se estén soldando. ¿Okay? Después tenemos la de arco. La de arco se tiene que generar una diferencia de potencial, se le da una diferencia de potencial entre una de las piezas y el electrodo que se utiliza, ¿okay? Para poder generar también un calentamiento localizado debido a las corrientes que van a circular por ahí, ¿okay? Y esto puede tener relleno o no, o sea, el electrodo puede fundirse y al fundirse eso es lo que va a hacer que se unan las dos piezas, pero también puede ser sin relleno y que los materiales se fundan los mismos materiales a unir. ¿Okay? Tenemos las de fricción. En la de fricción se unen dos piezas y una de ellas a presión. Siempre igual deben estar a mucha presión las dos piezas para unirlas. Entonces, en el caso de la fricción se unen dos piezas y una de ellas se hace girar a altas velocidades y esa fricción que va a ocurrir entre las dos piezas va a generar un calentamiento localizado que va a hacer que una de las piezas empiece a fundirse y se logre la unión entre ellas. ¿Okay? Y bueno, está la del láser, donde el calentamiento localizado entonces se hace con un láser, ¿okay? Que sería esta de acá abajo. Hay muchísimos casos, entonces pueden buscar información tanto en el libro de texto como en la biblioteca y también en internet, donde van a encontrar todos los tipos de soldadura para todos los tipos de materiales, porque hay materiales que son más especiales, que no se pueden soldar de la manera tradicional, como serían estos que nombré acá. Hay soldadura que también se puede hacer bajo el agua, por ejemplo, para cuando se hacen puentes, por ejemplo, que requieren ir bajo el agua, o se tiene que hacer una reparación en un barco, por ejemplo, con soldadura. Entonces hay muchísimos tipos de soldadura. Pueden buscar información en la biblioteca y en el libro de texto. Y finalmente tenemos la pulvimetalurgia, que ya yo les había comentado algo de esto cuando vimos difusión. La pulvimetalurgia lo que hace es que utiliza metales en polvo. ¿Okay? Estos metales en polvo deben ser compactados dentro de un molde, y una vez compactados, estas serían las partículas metálicas que deben estar lo más juntas posibles a través de esa compactación. Entonces esto se coloca dentro de un molde, o sea una vez que es compactado dentro del molde, puede ocurrir de dos maneras: que uno saque la pieza del molde y una vez que la saca del molde la lleva a un horno para hacerle tratamiento térmico de sinterización. ¿Okay? Y entonces en esa sinterización, recuerden que lo que ocurre es que empieza a haber una difusión de átomos entre las partículas, que sería esto que se observa acá, para llevar de tener las partículas solamente superpuestas una al lado de la otra a formar un solo bloque sólido de material. ¿Okay? Y bueno, acá, esto que está acá sería un poro que queda si no logramos una sinterización, una densificación completa. ¿Okay? Entonces, a veces es bien difícil lograr la densificación total y nos queda una cierta porosidad, depende del proceso, la presión aplicada para poder juntar las piezas, la temperatura, o en algunos casos se requiere de añadir de un elemento metálico que tenga un punto de fusión un poco menor para lograr al metal principal, para lograr que ese metal se funda, debe estar en pocas cantidades obviamente, y ese metal fundido logre que se unan todas estas partículas y logra tapar la porosidad. En ese caso se habla de que la sinterización es del tipo sólido-líquido. Acá yo estoy hablando, acá se está presentando solo una sinterización sólido-sólido. ¿Okay? Entonces, generalmente aquí la sinterización, obviamente como no nos conviene llevar al punto de fusión del metal, se hace a temperaturas inferiores al punto de fusión, pero tiene un proceso relativamente largo. Generalmente, de hecho, el ciclo térmico, temperatura-tiempo, esto es tiempo,
Entonces se debe hacer un calentamiento a una velocidad controlada, se llega a la temperatura de sinterización y se mantiene por un cierto periodo hasta luego hacer el enfriamiento. Esto es generalmente el ciclo térmico que se utiliza, a menos que, dependiendo de si se agregaron aditivos a esto, entonces se tenga que hacer varios steps, varios pasos para poder hacer el ciclo térmico, es decir, algo así, temperatura, tiempo. Este sería un ciclo térmico de varios pasos, ¿okay? Que a veces se requiere. Entonces estas son temperaturas intermedias, ¿okay? Que sirven para eliminar los aditivos que se puedan agregar a el polvo metálico, y esta es la temperatura ya final de sinterización donde se logra esta unión de las piezas metálicas. Entonces aquí tienen una foto de los polvos metálicos que se utilizan, tienen que ser generalmente bien esféricos estos polvos, y se usa para hacer piezas muy especiales, ¿ok? Entonces eso es todo para los procesos de fabricación de metales. Vean los videos que tienen entonces en el aula virtual. Muchas gracias.